Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Soy la doctora Paula Alonso. Bueno, ya nos conocemos de otras charlas anteriores, así que no nos vamos a presentar nuevamente. Hoy vamos a conversar en esta charla sobre angioresonancia y angio-TC. Es una clase introductoria a los métodos, dado que después los van a ir desarrollando a medida que vean eh, cada una de las patologías. Así que vamos a comenzar un poquito con estas técnicas de diagnóstico por imágenes para estudiar los vasos cerebrales. Con respecto a los objetivos, vamos a repasar un poquito las características principales y las técnicas de cada uno de los métodos, qué diferencia hay entre uno y otro, los pros y los contras de cada una de las técnicas, y mencionaremos algunas aplicaciones médicas, dado que después verán en profundidad en cada una de las demás charlas que le siguen. Con respecto a la angioresonancia, nosotros sabemos que se basa en la creación de diferentes intensidades entre el tejido que fluye y el tejido que está estático, es decir, entre el compartimiento intravascular y el parénquima cerebral. Por medio de estas técnicas, nosotros lo que hacemos es suprimir el tejido estático de fondo y concentrarnos especialmente en la señal intensa que se produce por la sangre en movimiento adentro de los vasos. Estas técnicas se obtienen mediante un conjunto de datos que permiten solo visualizar las estructuras vasculares, y si realizamos múltiples cortes contiguos con adquisiciones volumétricas de tipo tridimensionales, vamos a poder obtener lo que denominamos angiogramas y hacerlos rotar en el espacio. Es lo que ustedes normalmente ven posterior a la adquisición de estas técnicas, luego de que procesamos las imágenes crudas y obtenemos la vasculatura intracraneal y la podemos girar en el espacio para ver los diferentes planos. Con respecto a las técnicas que existen de angioresonancia, las dos más utilizadas son las TOF, que se llaman Time of Flight, y la Phase Contrast, PC. Estas dos técnicas, ¿qué características tienen? Bueno, las secuencias TOF lo que va a evaluar es la diferencia entre los espines que se encuentran en movimiento y los espines que se encuentran estáticos. Es el mismo concepto que dijimos recién, ahora con un poquito más de técnica hablando del spin. Suprime parcialmente los tejidos estáticos y vamos a obtener una reconstrucción MIP, que se llama máxima intensidad de proyección, que es la que ustedes ven los vasos en grises sobre un fondo negro. El Phase Contrast realiza dos adquisiciones de espines estáticos y en movimiento. Y luego lo que hace es una resta algorítmica, es decir, entre estos espines, los estáticos y movimiento, suprime los tejidos estáticos y permite obtener información sobre los tejidos que están en movimiento. Además, esta técnica Phase Contrast, que quizás algunos de ustedes sepan que se utiliza también, por ejemplo, para las dinámicas de líquido cefalorraquídeo, permiten obtener información sobre la velocidad del fluido, que eso es un plus por sobre la otra técnica. En general, nosotros usamos más el Phase Control para las dinámicas de líquido, no tanto para vascular, pero dependiendo del caso, el técnico va viendo y usa una u otra técnica. Ambas secuencias pueden realizarse en modo 2D y en modo 3D, es decir, que en estos son parecidas. La técnica 3D lo que tiene es la ventaja de mejorar la relación entre la señal y el ruido. Vamos a ver una imagen más limpia, más nítida. Como excita cortes de mayor espesor y permite luego reconstrucciones de menor espesor, ¿sí? Obviamente esto va en detrimento del tiempo, que significa que es una secuencia más larga. En la mayoría de los centros del mundo se realizan las técnicas 2D TOF y 3D TOF ante la solicitud de una angioresonancia para evaluar la circulación intra y extracraneana. Como les decía recién, en algunos lugares también se usa el Phase Contrast. De hecho, en algunos de nuestros centros trabajamos con esta técnica, sobre todo cuando nos piden contrastadas. La angioresonancia magnética con contraste lo que mejora es el rédito diagnóstico en los vasos de cuello. Esto es fundamental porque por resonancia magnética tenemos una baja sensibilidad al callado aórtico y los vasos supraórticos. No así en los vasos intracraneales, donde la sensibilidad es similar entre las adquisiciones sin y con gadolinio, con lo cual, para no sumar más factores de riesgo a este paciente, si es solo intracraneal, preferimos hacerlo sin contraste. La clave para la gran calidad de la angio-RM TOF realzada de los vasos extracraneales radica en que el bolo de inyección
y el momento exacto en que se realiza la adquisición. ¿Por qué? Porque solo tenemos una oportunidad de ver el tiempo arterial puro. Si se nos pasan unos segundos o si lo hacemos unos segundos antes, ¿qué va a pasar? Le va a faltar intensidad a las arterias o vamos a tener un tiempo venoso, con lo cual es importante que el técnico esté entrenado en esto y que el bolo de inyección sea exacto. No en todos los centros se cuenta con bomba inyectora, con lo cual es importantísimo que si se hace manual, sugerimos que lo haga un hombre porque tienen más fuerza constante, pero también lo pueden hacer las mujeres. De hecho, yo viví haciendo las angios desde mi formación como residente y posterior en muchos de los lugares que no contábamos con bombas, pero hay que entrenarse en el tipo de fuerza que necesitamos realizarle a la jeringa. Tiene que ser constante y uniforme. Si nosotros perdemos fuerza a mitad de camino o vamos variando, no va a salir bien la angio. La angioresonancia intracraneal siempre debe ir acompañada al menos de secuencias convencionales para poder evaluar los vasos trombosados o las disecciones. Por ejemplo, un T1 turboespineco con contraste para evaluar la luz y la pared en la medida de lo posible. Las ventajas de la técnica TOF con contraste, ¿cuáles son? Es una técnica que es muy rápida, se adquiere en sentido coronal, es decir, que vamos a tener un amplio campo de visión, muestra mejor las áreas de estrechamiento o sugerentes de placa que las secuencias 2D, TOF, muestra el flujo lento mejor que el TOF 3D sin contraste y no presenta artificios por flujo, es decir, veo lo que estoy viendo adentro del vaso es el contraste y no la supresión de tejido como nosotros vemos en las angios sin contraste. Entonces, para que quede claro, si vamos a evaluar vasos de cuello, callado aórtico o vasos supraórticos, es sugestivo, digamos, mejor hacerlo con contraste endovenoso y eso deberíamos nosotros sugerirle al profesional que nos envía el paciente. Aquí les muestro unos ejemplos. Las dos imágenes comparativas de arriba a la izquierda tenemos una secuencia TOF y una secuencia Phase Contrast. Pareciera más linda la Phase Contrast. En este caso las dos están comparándose en un mismo paciente. Abajo tenemos distintas reconstrucciones sin contraste. Fíjense lo bien que se ven los vasos intracraneales. No hay ningún tipo de necesidad de administrar gadolínio para ver los vasos intracraneales. Y en este caso, de la derecha, les estoy mostrando una inversión de flujo donde podemos ver la señal blanca en el vaso, como lo vemos convencionalmente, o podemos verla negra si invertimos la señal. En estos otros casos, lo mismo, les estoy mostrando acá arriba las técnicas TOF con inversión del flujo. En este caso, bueno, era un paciente patológico, fíjense que no encontramos flujo en la arteria cerebral media del lado izquierdo. Y en las dos imágenes de abajo les muestro cómo podemos hacer lo mismo en una técnica con contraste para los vasos venosos. Fíjense lo bien que se ven los senos venosos y también las pequeñas venas, venas cerebrales internas, venas corticales, que si esto lo hacemos sin contraste, pierde rédito diagnóstico. Entonces, ¿para cuándo recomendamos el contraste? En la angioresonancia para evaluar los vasos del cuello y para las angios venosas. Si bien las podemos hacer sin contraste, hay mucho artefacto de flujo, mucha falta de representación de vasos de segundo y tercer orden. ¿Por qué? Porque no tienen el contraste endovenoso. Lo que estoy viendo es la supresión de tejidos y si son de pequeño calibre es más difícil de verlos. Y muchas veces hay asimetrías que son constitucionales, como las hipoplasias entre los senos de un lado y del otro, que pueden confundirse con patologías si no las estudiamos bien con contraste. En esos casos sugerimos hacer contraste endovenoso. Y en estas imágenes, estas 4 imágenes de la derecha, les muestro, esto era otro estudio, no era para ver vasos de cerebro, pero era para evaluar la arteria axilar en un paciente con trombosis y teníamos los distintos tipos de angios que podemos ver. Entonces, la angio convencional con el MIP donde vemos los vasos en blanco, la inversión, y después podemos evaluar con diferentes colores el tipo de flujo, que eso lo va cambiando el técnico en la configuración en la consola. Con respecto a las técnicas que podemos hacer con contraste, ustedes saben que podemos hacer arterial puro, acá les estoy mostrando arterial puro, estas son reconstrucciones en volume rendering y con colores que nosotros elegimos, como siempre por convención se usa rojo para la arteria y azul para la vena. Tenemos las imágenes arteriales puras, tenemos las imágenes venosas puras y después podemos hacer una fusión de ambas
¿sí? En donde podemos encontrar venas y arterias representadas. Podemos adquirir los distintos tiempos, o sea, es decir, largar 2 veces la secuencia en tiempo arterial y venoso y después hacer una combinación de ambas, o podemos hacer un tiempo intermedio en donde haya contraste en arteria y en vena, que es lo que nosotros denominamos un tiempo mixto. El tiempo mixto se lo utiliza mucho más en tomografía que en resonancia, porque en reso es más difícil, dado el tiempo que tarda en adquirirse la secuencia. Acá les muestro un phase contrast, ¿sí? Fíjense lo bien que se ven los vasos supraórticos, ¿sí? Bien pintados, el callado, perfectamente representados los vasos del cuello y bueno, obviamente los intracraneales. Esta es una secuencia donde tienen señalizado con el círculo verde, por ejemplo, un aneurisma. Y acá lo que les quería aclarar, esta secuencia es el TOF, el volumen crudo, ¿sí? En esta secuencia es donde nosotros tenemos que hacer las mediciones. ¿Por qué? Porque las representaciones 3D les va a marcar en píxeles y no en milímetros o en centímetros, si es una medición irreal. Nunca hagan mediciones sobre las reconstrucciones en MIP ni en 3D. Siempre vayan a los cortes crudos, en axial, en sagital o en coronal, este lo pueden reconstruir porque es un volumen, ¿sí? Entonces, tenemos una lesión sacular, hay un aneurisma que tenemos que medirle. El cuello, siempre lo que se mide en... Después tendrán la clase de patología, pero lo vamos a mencionar brevemente. Si tenemos un saco aneurismático, nosotros tenemos que encontrar primero, anatómicamente, dónde está ubicado, le tengo que informar dónde está la lesión. Segundo, si tiene o no cuello, qué tipo de cuello tiene, cuello amplio, cuello angosto, lo voy a medir, voy a decir la medición del cuello. Y lo último que le interesa al cirujano es la distancia que existe desde el fondo del saco hasta el cuello. ¿Por qué? Porque de acuerdo a todas estas características que yo les menciono, se va a evaluar si esto se trata por medio endovascular, es decir, necesita un stent o uso coils para tapar ese aneurisma, o se trata de manera extravascular, es decir, transcraniana, y le pongo un clip para cerrar este cuello del aneurisma. Bien, acá les muestro el mismo caso de este paciente con el aneurisma carotidio en la representación tridimensional a color. Fíjense que esta medición es irreal. Obviamente lo que hicimos acá fue señalizarlo para que ustedes vean cómo se mide un cuello, pero deben medirlo en el corte crudo, es mi sugerencia. Esta es una imagen de una impresión 3D de ese mismo paciente, de un trabajo que hicimos hace algunos años. Fíjense que esto está adquirido sin contraste, no hay necesidad de inyectar contraste endovenoso. Hicimos este modelo a escala real con una impresora 3D para que el cirujano pueda decidir la mejor conducta terapéutica, en este caso que es utilizar un clips, es decir, transcraneal. En este caso les muestro cortes crudos abajo, ¿sí? El TOF sin procesar y las representaciones MIP arriba. Si ustedes se fijan, este es un tiempo mixto. ¿Por qué? Porque vemos senos venosos, vemos venas y vemos el polígono de Willis en el fondo, ¿sí? Vamos a tener pintado parcialmente las venas y pintado parcialmente las arterias. Tiempo mixto. Otras representaciones tridimensionales de otros aneurismas, este es el que vimos recién, ¿sí? Fíjense que tenía un doble saco, yo no se los mencioné ahí, tenemos este saco acá y este saco acá. Esto es un aneurisma complejo. Acá tenemos otra imagen, una imagen sacular aneurismática. Fíjense lo bien que se ven las representaciones tridimensionales o de volume rendering. Las tenemos que limpiar un poco, normalmente se juega con las ventanas, se recortan los vasos que nos sobran para dejar el polígono bien limpio y podemos cambiarle los colores, que eso es nada más y nada menos que para algo que sea más o menos vistoso o el color que les guste más. Normalmente por convención se utiliza rojo o naranja en la mayoría de los equipos. Este es el mismo caso que este, una imagen más ampliada, donde vemos esta dilatación aneurismática, y este es otro caso donde ven que la arteria basilar tiene como una cabeza del muñequito. Normalmente siempre decimos que hay un hombrecito en el circuito posterior, ¿sí? Donde la basilar es el cuerpo, las vertebrales son las piernas, las cerebrales posteriores son los brazos, y no debería tener cabeza, y este hombrecito tiene una cabeza acá, que es una dilatación neurismática del top de la basilar. Entonces, con respecto a la angio-RM, ¿qué tenemos que saber? Se pueden realizar sin contraste endovenoso, no nos exponemos a la radiación, la duración depende del equipo, el tipo de técnica varía entre 4 y 7 minutos, va a haber artificios por movimiento, estamos limitados por la claustrofobia y es limitada para valoración de pared arterial y pequeños vasos. Hoy en día
Esta última cosa que les menciono está dejándose un poco de lado. ¿Por qué? Porque ya hace varios años que contamos con otras secuencias complementarias, como es la sangre negra, para valorar la pared arterial. Antes decíamos que la tomografía ganaba en esto. Hoy podemos decir que con las secuencias de sangre negra, que seguro lo vean en otras charlas, podemos evaluar la pared arterial. Nos va a permitir evaluar engrosamientos focales o uniformes y reales parietales, sobre todo en el estudio de la patología inflamatoria de la pared vascular, como son las vasculitis primarias o secundarias. Ahora vamos a pasar a la angiotomografía brevemente, y nosotros tenemos que saber que este tipo de método nos sirve para valorar pequeños vasos distales, es muy bueno para los vasos pequeños y para la pared arterial, como veníamos diciendo. Valora mejor las características de las placas carotídeas, porque podemos ver calcificaciones, contenido, el espesor de la placa mucho mejor que con la angioresonancia, que también se lo puede estudiar. Y es un estudio más sensible para evaluar trombosis venosas, ya sean pequeñas o dudosas. La angioresonancia venosa con contraste tiene un alto rédito diagnóstico, pero en ciertos casos la angio-TC aún lo sigue superando. ¿Cuáles son las indicaciones más precisas para angio-TC? Las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas, las disecciones u otras lesiones vasculares. Todas estas las podemos estudiar con angioresonancia, por supuesto, a todas, pero la angio-TC nos va a dar a veces mayor definición, sobre todo de los vasos pequeños. Es un método, como ustedes saben, que es muy rápido y eso es muy beneficioso, pero usamos muchísima radiación. La angiotomografía es uno de los estudios que mayor radiación utiliza en tomografía y siempre requiere contraste. Esta es otra contra comparado con la angioresonancia, que ustedes saben que las podemos hacer sin contraste y la sensibilidad es muy similar, ¿sí? Acá les dejo para que ustedes vean más o menos un protocolo que nosotros utilizamos en el tomógrafo de nuestro centro médico. Con respecto a la AGTC, también podemos hacer reconstrucciones tridimensionales, es decir, volume rendering. En los equipos más antiguos, como me pasaba a mí cuando era residente, debíamos hacer una limpieza manual del árbol arterial. A veces estábamos 2 o 3 días limpiando, es decir, cortando manual cada segmento que no pertenecía al polígono de Willis, el hueso, etc. Hoy los equipos de hoy en día, si la técnica arterial está bien hecha, es decir, si las unidades Hounsfield intravasculares son arteriales puras, voy a apretar un botón y suprimo completamente el hueso y el polígono me queda limpio. Si este tiempo arterial que nosotros debemos lograr no está bien logrado, ¿qué puede ocurrir? Que las unidades Hounsfield sean parecidas a las del hueso. Entonces, cuando yo saco el hueso, me llevo parte de las arterias también. Es muy importante tener en cuenta eso. También acá les quería mostrar unas imágenes que en angio no todo es reconstrucción 3D o MIP. También cuando nosotros hacemos angio es muy importante revisar las imágenes que vienen a la par. Nunca se olviden, como les dije en angio-resonancia, de agregar siempre un corte anatómico. Un T1 con contraste, un T2, por ejemplo, y en tomografía, un corte de parénquima. En estos casos son todas imágenes de trombosis venosas. Fíjense, acá vemos una hiperdensidad espontánea, ¿sí?, que compromete al seno transverso de este lado. Acá vemos que este seno longitudinal superior tiene un área de estrechamiento y un área de defecto de relleno anterior. Lo mismo que en este, el signo del delta vacío, ¿sí?, con un área hipocaptante central. Aquí vemos una interrupción del flujo. Otra vez acá el signo del delta vacío, ¿sí?, en el seno transverso del lado derecho, compárenlo con el contralateral. Y acá vemos falta de flujo de este seno transverso comparativamente con el contralateral. Y en este caso vemos, es un corte axial sin contraste, donde vemos contenido denso espontáneo en el seno venoso que nos habla de un trombo. Este es un caso donde les muestro reconstrucciones de tipo MIP, máxima intensidad de proyección en los 3 cortes de arriba, de una extensa malformación arteriovenosa que comprometía principalmente aferencias de la silviana y carotidia y que drenaba a los senos venosos profundos, longitudinal inferior, superior y seno transverso del lado izquierdo. Acá tenemos la reconstrucción en volume rendering de esa misma lesión. Fíjense cómo se ve el nido, ¿sí?, malformativo.
y las aferencias y eferencias eh, arteriales y venosas respectivamente. Por último, ya para terminar, les muestro esta imagen que son hechas con los equipos más avanzados que existen hoy en el mercado, que son de múltiples pistas. En este caso es un equipo de Philips, el que trabajamos nosotros, que tiene 160 canales, 160 pistas. Hacemos lo que se llama segmentación metálica. En este caso son pacientes tratados por aneurismas únicos y múltiples carotídeos. Hacemos la segmentación del clip. El cirujano lo que quiere ver son dos cosas. Uno, que el clip esté bien posicionado, que esté indemne. Y dos, que no haya remanencias o nuevos sacos, es decir, que no haya una imagen sacular de alto flujo asociado a ese clip. Es decir, que esté ocluida, que el tratamiento esté bien hecho. Entonces, cuando nos mandan para control de aneurismas por tomografía, segmentamos el clip con una técnica específica. En nuestro centro la hace el técnico, que está muy entrenado, también la podemos hacer los médicos. Sacamos estas imágenes, ¿sí? En este caso le pusimos una superposición del hueso para tener la referencia anatómica con la base del cráneo, y vemos que no hay ningún aneurisma remanente ni nuevo en relación a este clip. Este era un paciente con un aneurisma único, y en este caso fíjense que hay dos clips, eran dos aneurismas que están cerrados por el clip endovascular, por el clip vascular, perdón. Bueno, con esto terminamos la clase entonces de angioresonancia y angio-TC, una clase muy introductoria, básica, pero que repasa los conceptos generales. Esperemos que les haya servido y nos seguiremos viendo entonces en las próximas charlas. Y recuerden, como decía Albert Einstein, se los voy a mencionar en varias clases, que a veces la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Siempre que a ustedes les llegue un caso raro, algo que no hayan hecho nunca, traten de buscarle la vuelta y de buscarle la solución. Siempre el conocimiento es la línea que tenemos que seguir, pero a veces, como decimos los argentinos, es darse maña y no tanto conocer en profundidad el detalle técnico de alguna cosa, sino darse maña en buscarle la vuelta para resolver ese, ese inconveniente o ese caso que tengamos en ese momento. Bueno, que terminen bien el día y nos encontramos en las próximas charlas. Hasta luego.